Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es que se llama lo de hoy? Se El llama sendero de la liberación espontánea. Dzogchen, el sendero de la liberación espontánea. Sí. Bueno, antes que nada, el Dzogchen es un vehículo para obtener lo que se conoce como despertar o iluminación en el budismo. En el budismo tibetano tenemos esencialmente tres senderos divididos en vehículos. En el sistema Nyingma, estos tres senderos se dividen en 9 vehículos. Y lo más común es una división en 3 senderos que son Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Pero en la época de Padmasambhava quizá prevaleció, o por lo menos existió y convivió con esta explicación, otra según la cual los 3 senderos son el sendero de renuncia, que comprende Hinayana y Mahayana, el sendero de transformación, que es el tantrismo, y el sendero de liberación espontánea, y este es el Dzogchen. El sendero de renuncia está basado en el principio según el cual los estímulos que activan las pasiones es mejor evitarlos. Ese es el principio del Hinayana, para evitar que se activen las pasiones y por lo tanto que creemos karma y que nuestras percepciones equivocadas se consoliden, porque cada vez que se manifiestan las pasiones se consolidan las creencias que están en la raíz de esa pasión. Por ejemplo, la creencia en que hay un yo y un otro, y que ese otro, bien sea un peligro o algo que agrede a ese yo, o algo deseable para ese yo, entonces esto está reforzando esta ilusión del dualismo y también está reforzando lo que está en la base de todas nuestras pasiones, y por lo tanto está alimentando la manifestación de las pasiones. Por esto se considera que esta vía es muy lenta, y desde el punto de vista del Mahayana se considera que incluso el nirvana al que se accede a través del Hinayana no es una liberación definitiva. Por ejemplo, el Uttara Tantra o Ratnatrivagga de Maitreya Asanga plantea que quien alcance este nirvana del Hinayana, por ejemplo el Nirodha Samapatti, que es un trance místico o no sé si decir concentración, porque no todos son concentraciones, pero estado de estar absorto en una condición, en un samadhi, en un estado místico de alguna manera. Entonces, en el sendero de renuncia, pues se puede llegar a un trance meditativo que se llama Nirodha Samapatti, que significa, Nirodha es cesación de los vritis, o sea, de las ondas mentales que están en la raíz de todas las percepciones y los pensamientos, y Samapatti significa trance meditativo. Y esto es un tipo de nirvana propio del Hinayana. Entonces el Uttara Tantra plantea que quien alcance esto no se ha liberado como lo plantea el Hinayana, sino que para alcanzar la budeidad, que es la verdadera liberación, y no solo la liberación, sino una liberación que le permite a uno verdaderamente ayudar a todos los seres a liberarse, va a tener que entrar en el sendero del Mahayana en una vida posterior desde el comienzo del sendero. Entonces se considera que esta ni siquiera lleva a una liberación definitiva, pero sirve, por algo lo enseñó el Buda, no lo enseñó porque estuviera en la ignorancia, lo enseñó porque era lo único que podían practicar esos discípulos que él tenía en ese momento. Si les hubiera hablado de la vacuidad total del Mahayana, hubieran entrado en pánico
Pánico es un temor irracional o un terror irracional ante la totalidad. ¿Por qué? Porque captar la totalidad implica descubrir que las partes que habíamos tomado como autoexistentes no lo son, son vacías, no son autoexistentes, no son sustanciales, no tienen la existencia que siempre habíamos percibido en ellas. Y entonces esto puede producir un ataque de pánico en el sentido de terror ante esta pan, que es la totalidad en griego, ¿no? Pan significa el todo, y Pan es el Dios que representa la totalidad también. El Mahayana, pues, va mucho más allá y se considera que también puede llevar a una liberación, que sí puede llevar a una iluminación o un despertar, pero los mismos sutras del Mahayana dicen que se tarda 3 ciclos cósmicos temporales inconmensurables. Y un ciclo cósmico temporal conmensurable, uno de las distintas medidas, quizá la más común es 3.420 millones de años. Entonces, como podemos ver, inconmensurable es mucho más largo que eso, ni siquiera se puede medir. Por lo tanto, todo el sendero de renuncia es muy lento. ¿Y por qué? Por su principio. Si yo pienso que tengo que alejarme de los estímulos que activan las pasiones para poder realizarme, estoy dando por sentado que esos estímulos están allí y que hay un yo que es verdadero. Entonces, evidentemente que estoy confirmando la base misma del error que yo tengo que deshacer, del que tengo que liberarme. Sin embargo, funciona. Funciona, pero es un método muy lento. Y en este momento estamos en un momento de crisis de este planeta, de crisis ecológica en la cual ni siquiera podemos estar seguros de que nuestra especie va a sobrevivir. Y yo diría que la raíz de esta crisis ecológica es justamente la percepción errónea de que adolecemos todos los humanos, y que es justamente aquello que el budismo tiene la función de erradicar. Por lo tanto, yo creo que depende de la práctica espiritual de las tradiciones budistas más directas que logremos que nuestra especie transforme su estado de conciencia en el tiempo que queda antes de que sea demasiado tarde, para lograr la transformación que es indispensable para que nuestra especie sobreviva y para que entre en una nueva era de plenitud, armonía y espiritualidad equivalente a la edad de oro, o sea, lo que en sánscrito se llama, bien sea Satya Yuga, era de la verdad, bien sea Kritya Yuga, era de perfección. Existen los dos términos en el budismo, ¿no? Y hay dos maneras de presentarlo. La de 4 serían Kritya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga, donde Kali Yuga viene siendo la era de degeneración, la era de la oscuridad. Kali es oscuro o negro, o la era negra. Entonces es la época en que nos encontramos, a finales mismos del Kali Yuga ahora. Esto muestra que la visión del budismo de la evolución humana, espiritual y social es contraria a la de la modernidad. La modernidad plantea que vamos mejorando cada vez y que en la modernidad llegamos a la perfección, o por lo menos nos vamos acercando cada vez más a la perfección. La visión tradicional de Oriente, compartida por muchos griegos, es más bien que lo que se va es desarrollando la avidia, que es la segunda noble verdad, que es la percepción equivocada, la ignorancia de la verdadera condición y la percepción distorsionada de la realidad, que es lo que está en la raíz misma de la crisis ecológica, porque de ahí surgió el proyecto de conquistar a la naturaleza, que experimentábamos como otra con respecto a nosotros y sentíamos que nos amenazaba o que podía brindarnos muchos beneficios y ganancias si le arrancábamos todo lo que tenía que ofrecernos.
Y como tenemos como parte de esto avidia la percepción que el Buda Shakyamuni ilustró con la parábola de los hombres y el elefante, que creo que mencionamos ayer. Te voy a tener que volverla a mencionar porque muchos de los que están aquí no estaban ayer. Pues desarrollamos este proyecto que Gregory Bateson llamó Propósito Consciente en contra de la naturaleza, y que es el proyecto de la modernidad. El proyecto que René Descartes expresó cómo el hombre tiene que llegar a ser amo y señor de la naturaleza, y como decíamos ayer, Francis Bacon expresó en el nacimiento masculino del tiempo o del dominio del hombre sobre la naturaleza, diciendo: he venido en verdad a vosotros con el fin de hacer realidad mi único deseo terrenal, que es el de estirar hasta sus fronteras prometidas los límites del dominio del hombre sobre el universo. Entonces el objetivo era desarrollar la tecnología para arrancarle las riquezas a la naturaleza que creíamos que nos iban a beneficiar y destruir lo que sentíamos que nos amenazaba. Y lo hicimos con esta mentalidad de los hombres con el elefante, de los ciegos con el elefante. En esta parábola se plantea que un rey reunió un grupo de ciegos y les dijo: determinen la identidad de lo que tienen frente a vosotros, frente a ustedes. El que el que agarró un colmillo dijo que era un gancho para llevar trozos de hielo. El que agarró la trompa dijo que estamos adaptándola a la modernidad. Era una manguera de bomberos. El que puso la mano sobre el ojo dijo que era un cuenco. El que tomó una oreja dijo que era un aventador de cereales. El que puso la mano sobre la cabeza dijo que era una olla de barro invertida, boca abajo. El que puso la mano en el lomo dijo que era una silla de mano. Uno que abrazó una pata dijo que era un pilar. Y el que tomó la cola y vio que era cordiforme y se movía, la lanzó y trató de correr lo más que pudo, gritando que era una serpiente. Entonces nosotros somos mucho peores que estos ciegos con el elefante, porque tratamos de destruir todas aquellas partes del elefante que sentimos que nos amenazan y de arrancarle las que sentimos que podemos aprovechar. Entonces, de esta manera destruimos el elefante, que es el ecosistema del que somos parte y del que depende nuestra supervivencia. Por lo tanto, si no logramos erradicar esta avidia, pues no vamos nosotros a sobrevivir como especie, ni menos aún vamos a poder entrar en una nueva era en la cual volvamos a algo equivalente al Satya Yuga o Kritya Yuga que había en los orígenes. De modo que no hay tiempo ahora de practicar un sendero en que tardemos 3 ciclos cósmicos temporales inconmensurables. Necesitamos un sendero en el cual podamos realizarnos en esta misma vida. Y ese sendero es el sendero, bueno, se dice que también el sendero de transformación del tantrismo tiene esta potencialidad. Pero el sendero más directo es el Dzogchen. Hablemos un poquito del tantrismo y después nos vamos a concentrar en el Dzogchen. En el sendero del tantrismo, el principio es la transformación de las pasiones en sabiduría. Entonces se plantea que toda pasión es en un primer momento sabiduría. Entonces, por ejemplo, la ira en un primer momento es sabiduría cual espejo. ¿Por qué? Porque igual que un espejo manifiesta los reflejos de una manera perfectamente clara, y esos reflejos el espejo no siente que estén fuera de él, porque los reflejos aparecen en el espejo. El espejo no puede sentir que los reflejos están fuera de él. Entonces, en este primer momento estamos en una condición como la del espejo, en la cual no nos sentimos separados de los reflejos. Supongamos que entra alguien ahora y empieza a insultarme, a agredirme. ¿Y qué hace esto? En un primer momento lo que hace es que
disuelve cualquier otra pequeña pasión que yo pudiera estar teniendo con mis pensamientos aquí perdido, pensando si mañana voy a lograr o no voy a lograr, quién sabe qué. Y en el momento en que eso desaparece, pues yo estoy mucho más cerca de la verdadera condición, porque estoy en un estado que es equivalente a esta sabiduría cual espejo, en la cual no hay dualidad de sujeto y objeto y todo se ve de manera perfectamente nítida y clara. Después viene un segundo momento en que ya surge la dualidad del sujeto y del objeto, pero todavía tengo la situación perfectamente clara, cosa que es imprescindible si tengo que defenderme. Y en un tercer momento es cuando empiezo yo a pensar, pero ¿me va a decir a mí esto? Y entonces empiezo a alimentar con los pensamientos una actitud que hace que me suba la presión arterial, que el estómago se me contraiga y que los pensamientos me agiten de una manera terrible y me hagan, bien sea atacarlo o bien sea, si lo ataco, a lo mejor uno termina en el cementerio o en el hospital y el otro en la cárcel, o los dos, quién sabe qué, los dos terminan en la cárcel o los dos en el hospital o los dos en el cementerio. Pero en ningún caso, eso tampoco, en ningún caso yo me voy a sentir satisfecho, incluso si logro derrotar al otro. Y si no hago nada, si no reacciono, pues me voy a sentir que me dejé humillar por el otro. En cualquier caso yo voy a perder. No hay manera como yo voy a sentir que gané. Una vez que nosotros ya estamos en ese estado en el cual los pensamientos nos están arrastrando, podemos nosotros, con el método de la transformación de las pasiones en sabiduría, volverla a ese primer momento. Entonces, ¿cómo hago yo para volverla a ese primer momento? En el Anu Yoga, que es un sendero tántrico de transformación instantánea, yo me visualizo instantáneamente como una deidad airada. Es la ira la transformo en sabiduría cual espejo, visualizándome como una deidad airada, del tamaño del universo. No hay nada fuera de ella hacia lo cual pueda dirigir su ira. Y cuando estoy en ese estado, me volteo a percibir esa capacidad cognitiva en la que se manifiesta esta claridad, esta sabiduría cual espejo. Y allí puede suceder que colapse totalmente el dualismo y se manifiesta la verdadera condición. La forma más conocida de transformación en el tantrismo es la transformación del deseo erótico en sabiduría discriminante. Es el mismo principio exactamente, pero aplicado a una relación erótico-mística. Entonces allí, pues viene siendo lo mismo. El deseo erótico viene siendo sabiduría discriminante. ¿Por qué? Porque nadie siente deseo erótico hacia el trípode. Hay una discriminación, ¿no? Hay gente que es muy poco discriminante, hay hombres que aplican este dicho de que en la noche todos los gatos son pardos. Pero el individuo más refinado, definitivamente que su deseo erótico es por sabiduría discriminante, ¿no? Tiene que ser la persona que de alguna manera, ¿cómo podemos decir?, encaja con él o con ella, la que le va a estimular el deseo erótico. Entonces, lo que sucede normalmente es que las personas, a lo mejor una parejita jovencita que nunca ha tenido una relación erótica antes, solamente con agarrarse de la mano ya siente que están flotando. Al ratito se acostumbran a esto. Y cuando se acostumbran dejan de aceptar. Pero el placer depende de la aceptación. No recuerdo si ayer usamos el ejemplo de las plumas de ganso, sí, ¿verdad? Vamos a volver a decirlo porque no queda más remedio. En la universidad yo le decía a mis alumnos, si a los varones heterosexuales entre ustedes, ¿qué dirían si
yo les dijera que las 49 chicas más deseables del universo les van a acariciar su cuerpo desnudo con plumas de ganso, tratando de procurarles el mayor placer posible. Me decían, pues yo quiero, profesor. Yo les decía, pero van a seguir haciéndolo por 49 días y noches sin parar. Entonces al comienzo, como estas no son papel de lija 400, que al principio se siente muy rico, pero al cabo de un rato empieza a irritar la piel, no va a pasar esto. Sin embargo, si ellas van a seguir por 49 días y 49 noches sin parar, va a llegar un momento en que al comienzo van a estar, pero esto sigue, idéntico todo el tiempo. Y va a llegar un momento en que como esto no cambia, yo voy a permanecer, voy a dejar de aceptar y voy a permanecer neutro hacia ella. Y entonces va a llegar un momento en que esta sensación neutra que no cambia, la voy a rechazar. Y en ese momento va a empezar la tortura china. Y esto muestra, el masoquista en cambio paga para que le den latigazos y llegue a un clímax. ¿Por qué? Porque aprendió a aceptar la sensación cuando le dan latigazos. ¿Por qué? Por circunstancias aleatorias de su educación y de toda su historia personal. Pero el hecho es que sucede que él paga porque recibiendo lo que otras personas pagarían para no recibir, llega a un clímax. Entonces, evidentemente que al ratito, cuando se acostumbran a la sensación, ya deja de ser placentera. Entonces tienen que incrementar un poquito. A lo mejor se abrazan. Y llega un momento en que ya, un poquito, llega un momento en que llegan a estar fuera de la hora, pensando en un momento en el que se van a fundir en placer y buscando ese momento. Pero cuando ese momento llega, ya estamos tan fuera de la hora que no es fácil volver a la hora. Además, volver a la hora implicaría desaparecer como un sujeto que experimenta el placer, fundirnos en placer. A eso era lo que aspirábamos, a fundirnos en placer total. Pero en el momento en que eso llega, queremos seguir atestiguándolo. Y en la medida en que lo atestiguamos, nos separamos de él y no podemos fundirnos en placer total. Entonces, se nos escapa de alguna manera el placer, como si hubiéramos cogido arena entre las manos y lo hubiéramos apretado y se nos escapara por entre los dedos. No quiero decir que no haya placer en la relación erótica, claro que hay. Pero nunca es el grado de placer que habíamos imaginado. Entonces, esto es característico y por esto en la relación tántrica se cambia este enfoque y se permanece en el ahora en vez de buscar un más allá. Y se va vivenciando la hora a cada instante. Y hay técnicas para también prolongar la relación lo más posible y poder llegar también, lo ideal es que se produzca calor. El placer normal que nosotros tenemos en una relación erótica no requiere el calor, pero tampoco es tan intenso. En el tantrismo el placer depende del calor. Entonces el calor es la energía femenina que está aquí abajo y en la cabeza está la energía masculina. La energía femenina es roja y como fuego. Y la energía masculina es blanca y fría. Entonces, el calor que se produce acá, que es efectivo, no es imaginado. O sea, hubo un equipo de médicos liderado por un Dr. Benson de Estados Unidos, invitado por el Dalai Lama a monitorear a los yogis tibetanos y comprobaron que en un ratito logran aumentar la temperatura aquí abajo muchos grados y hasta en la punta de los dedos mucho más grados que lo que se logra con el biofeedback, con el cual ya se aumenta, no sé si es 1,5 grados o 2 grados la temperatura en la punta de los dedos, pero con estas prácticas se aumentan varias veces lo que se aumentaría con el biofeedback. Entonces, se puede llegar a un grado de placer que la gente normalmente no llega.
cuando se derrite la energía masculina que está acá arriba y uno la visualiza como va bajando, pero no la visualiza solamente imaginando algo, sino que lo va sintiendo. De medida que lo va sintiendo, lo va visualizando. Entonces esta energía masculina, que es la blanca, va bajando. Primero se experimenta placer en todo este chakra, en todos los canales de este chakra, que son muchos. Después, cuando llega a este chakra, se incrementa el placer. Cuando llega a este chakra, se incrementa aún más. Cuando llega a este chakra, se incrementa aún más. Y ahí, por lo general, al comienzo de la práctica tántrica se detiene, porque al comienzo se mantiene la simiente esencia. Si se dejara llevar hasta abajo, se perdería la simiente esencia. Entonces allí se lleva solo hasta este sitio. Pero esa práctica dura mucho y hay un grado de placer que no tiene comparación con lo que experimentamos en una relación erótica normal, y la duración también es infinitamente más larga, por así decirlo. Y cuando se tiene ese grado máximo de placer, igual que lo que dijimos cuando estábamos hablando de la ira, ahí nos volvemos hacia aquello que experimenta, como para ponerle una zancadilla al conocimiento dualista y que se manifieste la verdadera condición. Y como ese grado de placer está relacionado con una elevación del Kundalini, con un grado de energía muy elevado, el cerebro toda la corteza cerebral está encendida al mismo tiempo, activada al mismo tiempo. De modo que hay un estado totalmente panorámico. Ese estado totalmente panorámico genera una experiencia de vacuidad. ¿Por qué? Por lo que explicamos antes. En la vivencia del todo nos damos cuenta de que las partes son vacías, no tienen existencia propia. Y por lo tanto hay una experiencia de vacuidad. Hay una experiencia de claridad, porque esa misma energía nos mantiene con total claridad de lo que está sucediendo. Y hay una experiencia de placer. Esas son las tres experiencias: la de vacuidad, nivel de la mente; la de claridad, nivel de la voz o la energía; y la de placer, nivel del cuerpo. Y con esas tres experiencias manifiestas en su grado máximo, al volvernos hacia la capacidad cognitiva en la que se manifiestan estas tres experiencias, se disuelve el dualismo, colapsa la percepción condicionada y se manifiesta la verdadera condición. Entonces, repitiendo esta práctica, pues en el Tíbet, una de las cosas que hacían los yogis, eso ya no lo podemos hacer, era irse a vivir en la nieve totalmente desnudo. Y entonces esto los forzaba a estar aplicando la práctica todo el tiempo y estar siempre en ese estado de placer total y de energía total. Pero esto hoy en día es muy difícil. En el Tíbet la gente podía pedir limosna y la gente les daba, los yogis podían pedir limosna y la gente les daba una buena cantidad de harina de cebada tostada o sea, podían irse con mucha comida que les daba la gente y podían vivir el resto de su vida en retiro. En Bután, el gobierno les da una ración de arroz para todo el año. Y lo único que tienen que conseguir ellos es unos vegetales por allí, por donde estén, si es que hay vegetales en esa zona. Si están en la nieve, por supuesto que no hay vegetales. Y bueno, en general de lo que se trata es de transformar las pasiones en la sabiduría que ellas son originalmente, pero de la que ellas nos apartan cuando nos arrastra el pensamiento y nos posee la pasión propiamente dicha. Deja de ser sabiduría. Entonces, como podemos ver, el principio de la vía de renuncia en el Hinayana es alejarnos de los estímulos que activan las pasiones. En el Mahayana es pasa, no importa. En el Mahayana es aplicar antídotos a las pasiones. Entonces, el antídoto por excelencia del Mahayana viene siendo la vacuidad. Porque si yo
estoy consciente de que el objeto de la pasión es vacío, es inexistente en verdad, pues la pasión no puede manifestarse. Hay un ejemplo en el Bodhisattva Charyavatara de Shantideva. Dice que hay un mago que crea una bailarina. Es una ilusión que él crea, una bailarina ilusoria. Y es muy atractiva esa bailarina ilusoria. Entonces ella vuelve loco a toda la audiencia masculina. O sea, toda la audiencia masculina desarrolla un grado de, ¿cómo se dice?, lujuria hacia ella muy extremo. Porque la ven como si fuera real. El mago, en cambio, sabe que ella es una ilusión creada por él. Entonces ya no tiene ese mismo grado de lujuria. Sin embargo, le gusta. Hay algo ahí que ¿sí? Pero un Buda, en cambio, simplemente no la percibiría como una bailarina. Y por lo tanto no surgiría ningún grado de pasión en él. Esto muestra el individuo normal es el individuo normal, o sea, la audiencia representa el individuo normal y los bodhisattvas hasta el final del séptimo bhumi o nivel. El mago representa el bodhisattva desde el comienzo del octavo bhumi hasta el final del décimo bhumi. Y el Buda representa el Buda, que es el que está en el bhumi número 11, en el quinto sendero del bodhisattva. Entonces tenemos que en el Mahayana el antídoto principal es la vacuidad, porque si estamos conscientes de la vacuidad de aquello que estimula nuestras pasiones, las pasiones no se estimulan, no se activan. Y por lo tanto el individuo puede aplicar su práctica, pero con una práctica como es de muy baja intensidad, por eso puede durar 3 ciclos cósmicos temporales inconmensurables. Hay también otro tipo de antídotos más relativos, en el cual el antídoto no es la vacuidad. Entonces, por ejemplo, si un hombre siente deseo erótico hacia una mujer que no le es permitida por las enseñanzas budistas, por ejemplo, él está casado y ella tiene también otra pareja, no le estaría permitida. Entonces, ¿qué haría él? La imaginaría como un poco de mucosidades en los bronquios, en los pulmones, sangre en las venas, jugo gástrico, o sea, vómito en el estómago, excrementos en los intestinos, músculos sanguinolientos, sesos, huesos, y se le pasaría. Bueno, el principio del tantrismo es totalmente diferente. Chogyal Nanken-Norbu lo expresa de la siguiente manera: las pasiones son como fuego, la sabiduría como leña. Mientras más fuego, más leña. Pero siempre y cuando tengamos la capacidad de transformar las pasiones en la sabiduría que ellas son originalmente. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Si no tenemos esa capacidad, entonces más bien podemos crear más karma. Por esto es una vía más peligrosa, mucho más rápida, pero más peligrosa. Y por último tenemos la tercera vía, que es el Dzogchen. Y el Dzogchen es el sendero de liberación espontánea, como dice el título de esta charla. El sendero de liberación espontánea está basado en un principio totalmente diferente. El sendero de renuncia predomina el nivel del cuerpo. Está basado por encima de todo en el nivel del cuerpo. Me alejo de los estímulos que activan las pasiones, o bien aplico antídotos para que las pasiones no se manifiesten. En cualquier caso, estoy viendo las pasiones como un enemigo.
y estoy reafirmando la dualidad del sujeto y del objeto, yo tengo que protegerme yo de aquellos estímulos que están allá, bien sea a través de alejarme de ellos o a través de aplicar antídotos a lo que ellos producen en mí. Entonces estoy reafirmando el segundo tipo de avidia. Eso no lo hemos explicado, lo explicamos ayer. Ese es el problema de tener audiencias distintas cada día. No todos son audiencias distintas, pero algunos sí. Y como contábamos ayer, hay las 4 nobles verdades del Buda. La primera es el dukkha, que es el sufrimiento. La segunda es la causa del dukkha, la causa del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento es difícil traducirla con una palabra. En sánscrito es avidya, en tibetano es marikpa. Marikpa niega a rikpa. Rikpa es lo que se manifiesta en la iluminación. Entonces, vidya es rikpa. Vidya es lo que se manifiesta en la iluminación. Avidya es una combinación de ignorancia de nuestra verdadera condición con percepción distorsionada de la realidad. Y es lo que ilustramos con la parábola de los hombres con el elefante antes y con esta sensación de sentirnos separados del medio ambiente y querer arrancarle todo lo que nos puede beneficiar y destruir todo aquello que sentimos que nos amenaza. Todo esto son tipos de avidya. El sentir que el medio ambiente es algo externo es el segundo tipo de avidya. El primero es la ignorancia de la verdadera condición. El segundo es la dualidad del sujeto y del objeto. Y el tercero es la percepción del universo como una pluralidad de sustancias, esencialmente. Entonces, había que explicar la avidya. En el sendero de renuncia, dijimos, se trabaja sobre todo con el nivel del cuerpo. En el sendero de transformación, sobre todo con el nivel de la energía. En el nivel del cuerpo, pues los votos que tomemos o el compromiso del bodhisattva se acaba cuando se acaba esta vida, es nivel del cuerpo, y ya está. En el nivel de la energía, pues va más allá de esta vida, porque el nivel de la energía no se acaba con esta vida. Por lo menos es lo que saben los individuos que han accedido a una realización espiritual profunda, que con la muerte no se acaba el nivel de la energía. Y por lo tanto, lo que existe en el tantrismo es el samaya, el compromiso tántrico que dura más allá de esta vida. Y el origen del sendero de renuncia está en Shakyamuni, que es del nivel de la material, del nivel nirmanakaya. En cambio, los tantras vinieron a través del nivel de la energía, vinieron a través de visiones del Sambhogakaya, no de nirmanakaya, sino de visiones autoluminosas que pertenecen al Sambhogakaya, que es otra dimensión de la budeidad. Y a través de los grandes Mahasiddhas, los grandes adeptos de Udhyana, sobre todo, así surgieron los tantras. Y trabajan con el nivel de la energía porque trabajan con visualización y trabajan con modificar nuestras energías, como lo que explicamos antes, por ejemplo, de la modificación de las energías en la relación erótico-mística, para dar un ejemplo. Por último, el Dzogchen viene del nivel de la mente y trabaja sobre el nivel de la mente directamente. Surgió cuando Guru Garab Dorje, a quien se considera como una emanación del Buda Shakyamuni, hay textos de sutra, o sea, del nivel de la renuncia, en los cuales el Buda anuncia que él va a renacer en ciertas condiciones que corresponden con Garab Dorje en forma laica para poder transmitir un sendero que no lo puede transmitir como monje y que va a permitir llegar a la iluminación en una sola vida. Y es un sendero que se dice que está más allá de la causa y el efecto. La ley de causa y efecto es un elemento importantísimo del budismo. Entonces, se dice que los
eruditos budistas de la Universidad de Nalanda, cuando Guru Garab Dorje, siendo un niño, empieza a hablar de un sendero más allá de la causa y del efecto, y empieza a recitar un tantra del Dzogchen de memoria, que habla de cómo el verdadero sendero y la verdadera realización están más allá de la causa y del efecto. Entonces estos eruditos de Nalanda se espantan, y como él empieza a conquistar a mucha gente budista en Odiana, deciden ir a rebatirlo. Y cuando Garab Dorje tenía 8 años, 7, 8 años, se enfrenta a todos estos eruditos y los derrota en debate. Hay un libro que cuenta el argumento con el cual Guru Garab Dorje derrotó Manjushri Mitra, y está publicado por Shambhala. Se llama Primordial Experience en inglés, existe en lengua inglesa. Es muy filosófico y está sobre todo en términos de filosofía yogachara, una de las filosofías del budismo mahayana, porque él pertenecía a lo que más adelante se desarrolló como escuela yogachara. Era un predecesor del yogachara, Manjushri Mitra. Entonces Manjushri Mitra se da cuenta de lo que quiere decir Garab Dorje. Se da cuenta de que Garab Dorje no está diciendo que no haya ley de causa y efecto. Que Garab Dorje lo que está diciendo es que si la iluminación se pudiera producir a través de una causa, pudiera ser el efecto de una causa, estaría en la relatividad de causa y efecto, y por lo tanto sería algo creado, fabricado, producido, inducido, condicionado, compuesto, y por lo tanto todas estas cosas que acabo de decir se traducen al sánscrito con la palabra sánscrita y al pali con la palabra sankata. O sea, sánscrita o sankata es todo lo que es creado, producido, fabricado, inducido, condicionado, compuesto, etc. Y pertenece al samsara, todo lo que es eso. Está sujeto a sufrimiento y es transitorio. Por lo tanto, la iluminación seguiría siendo samsara y sería transitoria además, no resolvería nada si se pudiera producir. Entonces lo que está diciendo Garab Dorje es que la verdadera iluminación, como lo establece hasta el Hinayana, es asánscrita, es asankata, y eso lo establecen todas las formas de budismo. Pero el sendero de renuncia es tan lento porque trabaja causalmente, y el sendero de transformación, de una manera más sutil, sigue trabajando causalmente. En cambio, el Dzogchen se basa en el principio mismo de la no causalidad. Cuando el Buda Shakyamuni se ilumina, él aplicó el sendero de renuncia de la manera más extrema posible. En Pakistán hay una estatua del Buda antes de iluminarse, cuando está bajo el árbol Bodhi, está totalmente consumido, es un esqueleto con piel, básicamente por la forma extrema como aplicó el sendero de la renuncia. Entonces él se sienta bajo el árbol Bodhi y se dice: yo no me paro de aquí hasta que no obtenga lo que busco. Y allí se le manifiestan primero unos demonios que lo atacan, y él permanece impávido, no tiene nada que perder, ya él está decidido que si no, muero o alcanzo la iluminación o muerte. Y después se le manifiestan las apsaras tratando de seducirlo, y permanece impávido también, consciente de que no son más que imágenes vacías, experiencias ilusorias. Entra en un samadhi muy profundo, pero este samadhi no es iluminación, es un samadhi parecido al Nirodha Samapati del que hablábamos antes, en el cual hay una cesación de los vrittis, pero no hay una capacidad cognitiva activa que permita ayudar a todos los seres y comunicarnos con ellos y andar por el mundo,
y ser un individuo normal pero iluminado, sino que estamos en una muerte viviente de alguna manera. Y de repente él abre los ojos y percibe la estrella de la mañana. Pero cuando la percibe de manera no dual y no conceptual. Salió de esa inconsciencia en que se encontraba, llegó a una conciencia plena, pero sin dualidad del sujeto y el objeto y sin ningún tipo de avidia. Esa fue su iluminación. ¿Cómo pasó eso? Pasó solo, fue liberación espontánea. Pero a raíz de haber aplicado el sendero de renuncia hasta su extremo, fue una vía muy difícil y muy lenta. En el tantrismo, lo mismo. Nosotros aplicamos un sendero que requiere hacer un retiro que puede ser de 10 años o de casi 4, o de casi 8 o de 3 y pico. Y no hay ninguna garantía de que vaya a funcionar. Sí funciona cuando aplicamos esta instrucción a la que me refería antes, de volvernos hacia la capacidad cognitiva. Eso lo que hace es ponerle como una zancadilla al dualismo, al conocimiento dualista que permite que pueda colapsar. Cuando colapsa, eso es liberación espontánea también. Entonces, el sendero de renuncia aplica el principio de la renuncia, pero se obtienen resultados por liberación espontánea. El principio de transformación, el sendero de transformación, aplica el principio de la transformación, pero se obtiene la realización es por liberación espontánea. El Dzogchen aplica el principio de la liberación espontánea desde el comienzo. Y es por eso que es el más directo de los senderos. Pero cada sendero abarca al anterior. Y no implica que tengamos que haberlo practicado. Quiero decir, un practicante de tantrismo, cuando no le funciona su práctica tántrica, aplica el sendero de renuncia. Un practicante de Dzogchen, cuando no le funciona el Dzogchen, aplica el tantrismo. De manera que para el sendero de renuncia, los otros senderos no existen. Pero para los senderos más elevados, los más bajos sí existen y los aplica cuando el de ellos no funciona. De modo que nadie va a decir, yo soy practicante de Dzogchen, ¿no? Yo no practico otras cosas. Entonces, si no me funciona el Dzogchen, tomo una cervecita y a descansar aquí un poquito. Y no es que esté prohibida la cervecita en el Dzogchen, no es el sendero de renuncia. Pero lo de eso nunca se aplica. Lo de no me funciona, vamos a descansar, eso no es el principio. Tampoco es que tenga que estar obligándome todo el tiempo. Si en un momento no me apetece hacer una práctica, pues la puedo dejar ese día, pero tener una guía que me permita no abandonar el sendero y quedarme descansando hay un ejemplo de un viaje al Kailash, y mucha gente va llegando a cumbres mucho más bajas y cree que ya llegó y se queda en ellas. Entonces eso es lo que puede pasar con los logros menores que se pueden alcanzar con el sendero de renuncia, con el sendero de transformación, cuando no llegan a su verdadero objetivo, que siempre es la iluminación. Bien. Entonces, cuando Guru Garab Dorje estaba... Bueno, es que no hemos contado que cuando un maestro de Dzogchen que ha logrado la realización más extrema, su vida llega a su fin, tiene lo que se conoce como cuerpo de luz. Y esto lo explicábamos también ayer, pero lo vamos a explicar al final. En todo caso, Garab Dorje alcanzó el cuerpo de luz. Quiere decir que su cuerpo físico desapareció y quedó un cuerpo de luz capaz de transmitir enseñanza a los discípulos que tuvieran la capacidad de percibirlo. Y
Manjushri Mitra estaba desesperado. Se ha apagado la luz del mundo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Estaba pero desesperado. Su maestro se murió. ¿Y ahora qué voy a hacer yo para llegar a la realización si ya no tengo quien me guíe? Entonces apareció el Guru Granth Dorje y le dijo, mira, no te preocupes, ya tú tienes todas las enseñanzas, lo que tienes que hacer es aplicarlas. Y tienes que aplicarlas en términos de las 3 frases que te voy a decir. Y estas 3 frases que constituyen el testamento de Guru Granth Dorje son introducción directa, es la primera. Ayer decíamos también introducción, direct introduction. Introduction se puede traducir al español de 2 maneras. Por ejemplo, si yo digo, le quiero presentar, por ejemplo, quiero presentarle a Vivi, a Julián, por ejemplo, yo le digo, Julián, te presento a Vivi. Entonces, Vivi dice, mucho gusto. Entonces, introduction puede ser presentación, pero también yo te puedo introducir en mi sótano para que lo conozcas, o en mi cuarto oscuro, donde yo hago práctica de qué sé yo, y te introduzco allí y lo conoces. Pues yo creo que va mejor por introducción, porque es como que yo te introduzco en un sitio y lo vivencias directamente. No tanto como que te presento algo externo, sino más bien como que te meto en una dimensión. Entonces me gusta más decir introducción directa. Es el maestro, en el contexto de un ritual, crea las condiciones para que los alumnos tengan la posibilidad de tener una primera vivencia de este estado de Rigpa, que es negado por el Ma de Marikpa, este estado de Vidya, que es negado por la A de Avidya. En otras palabras, del estado iluminado, del estado despierto. Tener una primera vivencia de ese estado. ¿Cómo? A través de un método que le pone una zancadilla directamente a el funcionamiento dualista de la mente para que colapse. Y una vez que tiene esta primera vivencia de ese estado, pues ya tiene la posibilidad de seguir desarrollándola. Ese estado de Rigpa es el mismo desde el primer momento de la introducción directa hasta la iluminación total, solo que se puede ir haciendo más claro y más fuerte, pero el estado viene siendo el mismo. Como que puede ir acumulando más energía y haciéndose más patente, pero el estado es el mismo en la introducción directa o en la iluminación total. Entonces la introducción directa es ya una vivencia directa del estado de Rigpa, del estado iluminado. Luego, cuando se restablece el dualismo, la ignorancia, la percepción distorsionada de la verdadera condición, entonces puede que entre la duda de si eso era, si yo tuve de verdad ese estado y si lo que percibí allí era en verdad la verdadera condición mía y de todos los fenómenos del universo. ¿Por qué entra esta duda? Entonces ayer explicábamos también que era porque Acharya Dignaga dijo, recordar es siempre recordar que yo estaba percibiendo. El recordar es siempre dualista, o sea, yo experimentaba como sujeto que estaba experimentando un objeto. Y recordar siempre es recordar que yo como sujeto estaba experimentando un objeto. Entonces tengo que haber estado como sujeto experimentando un objeto para luego poder recordar como sujeto que yo estaba experimentando ese objeto, ¿se entiende? Pero cuando se restablece el dualismo, ¿cómo puedo yo recordar un estado en el que ese dualismo no existía? No estaba manifiesto. Ahí está el problema. Entonces entra la duda. El principio del Dzogchen
como dijimos, es la liberación espontánea. ¿Y la liberación espontánea de qué? Del pensamiento o de las pasiones. ¿Qué son el pensamiento y las pasiones? ¿Qué es una pasión? Una pasión será un pensamiento, será otra cosa. Una pasión es un pensamiento cargado con mucha intensidad. Si por ejemplo yo digo, esa imagen de Shiva está bonita, eso es un pensamiento. Si yo digo, ay, cómo me gusta esa imagen de Shiva, yo la quiero, eso es una pasión. O si digo, qué trípode tan horroroso, eso es una pasión. Uy, yo lo detesto, yo quiero que me lo quiten del frente. Eso es una pasión, pero es un pensamiento, solo que es un pensamiento al que le he puesto mucha intensidad. O sea que las pasiones son pensamientos también. Lo que se autolibera es el pensamiento, indiferentemente de que sea una pasión o no lo sea. O sea, de que tenga baja intensidad o mucha intensidad. Eso es lo que se llama liberación espontánea. Entonces yo tengo que adquirir confianza en que cuando yo miro el pensamiento se libera. Y eso implica volver una y otra vez al estado de introducción directa, cada vez que se libera el pensamiento, hasta que yo adquiera una certidumbre de que la verdadera condición es la verdadera condición y que es eso que se vivencia cada vez que se manifiesta el Rigpa, que ya eso no lo vuelva a dudar, porque ya ese estado no dual empieza a filtrarse al estado dual, y la certidumbre que había en ese estado se filtra al estado dual y ya no queda duda. Entonces hay que lograr esto. Y luego que a través de la liberación del pensamiento tengamos confianza que cuando miramos el pensamiento se autolibera. Entonces estamos listos para la tercera frase. La primera es introducción directa. La segunda, no permanecer en la duda. Y la tercera es continuar en el estado. Y esa es ya la práctica del Dzogchen propiamente dicha. Continuar en el estado. ¿Cómo continúo en el estado? Cuando surge un pensamiento, que puede ser o no ser una pasión, yo miro el pensamiento, miro aquello de lo que está hecho. Habiendo estado antes en el estado de Rigpa, con el que ya estoy familiarizado, yo entré en el estado de Rigpa, surgió un pensamiento y me lo creí. Lo que decía el pensamiento me sacó del estado de Rigpa. Hay un sujeto que percibe el pensamiento y hay un pensamiento que estoy percibiendo y me lo creo y me meto en eso. Ahora miro aquello de lo que está hecho el pensamiento. El pensamiento está hecho de energía Dang. La verdadera condición de la energía Dang es el Dharmakaya, la mente búdica. Entonces, como ya yo tenía esa vivencia justo antes, en el momento en que veo aquello de lo que está hecho el pensamiento, se vuelve a manifestar la verdadera condición de la energía Dang, y ese Dharmakaya es lo que en tibetano se conoce como Chik She Kundrol. Perdonen la cantidad de palabras extrañas. Chik es uno, She es todo lo que es cognitivo, tiene la partícula She. Entonces, Yeshe es gnosis primordial. Traduzcamos She como gnosis. Entonces, Chik She, gnosis única. Kun, todo. Drol, libera. Gnosis única que todo lo libera. El Dharmakaya es una gnosis única que todo lo libera. Cuando ella se manifiesta, los pensamientos se liberan. Las pasiones se liberan. Entonces, ese es el método de la liberación espontánea. Cada vez que surge un pensamiento, yo lo miro a la cara, veo aquello de lo que está hecho, y como yo estaba antes en el estado de Rigpa, entonces se vuelve a manifestar el Dharmakaya, que es una gnosis única que todo lo libera, y el pensamiento se autolibera. Eso es lo que se llama autoliberación o liberación espontánea. Son dos maneras de traducir la misma palabra, Rangdrol en tibetano, y eso es la marca de fábrica del Dzogchen, por así decir, es el principio de la enseñanza Dzogchen.
Hay 3 series de enseñanzas en el Dzogchen, pero no podemos ponernos a discutir las 3 series porque no hay tiempo. La más directa es la serie de las instrucciones orales secretas. En esa serie de enseñanzas hay 2 niveles de práctica, que son el Trekchö y el Togel. Antes, para comenzar, uno practica, por ejemplo, Rushen, Semsin y Lojong, que son prácticas para obtener el Rigpa, para lograr la introducción directa. Porque el maestro da la introducción directa en un ritual, pero después permanecemos en la duda. Entonces necesitamos aplicar prácticas para volver al estado de introducción directa hasta que no permanezcamos en la duda, y entonces recibimos las instrucciones para continuar en el estado. Lo que vamos a practicar este fin de semana en el retiro van a ser estas prácticas introductorias, sobre todo de Semsin, Rushen, que son métodos para tener una primera vivencia del Rigpa. No cuenten con que la van a tener seguro, porque si uno va con expectativas, lo que es seguro es que no la tenga. Pero son prácticas para eso. Hay que aplicarlas sin esperanza ni miedo. Y a veces funcionan. Bueno, una vez que ya tenemos introducción directa y no permanecemos en la duda, para continuar en el estado hay 2 niveles de práctica, que son el Trekchö y el Togel. Trekchö significa, Trek significa atado. Por ejemplo, un Trekshin es un atado de leña. Un Treksha es un atado de hierba. Y Chö significa reventarse. Entonces, Trekchö significa reventarse el atado. Pero ¿cuál es el atado que se revienta? El atado son todas las tensiones que atan nuestro cuerpo cuando estamos poseídos por la avidia y le damos mucha importancia al contenido de los pensamientos. Hay una dualidad de sujeto y objeto, y el sujeto quiere traerse al objeto o lo rechaza. En cualquiera de los 2 casos hay tensión. Pues esto es tensión y esto es tensión. Y se le toma como muy importante ese pensamiento. Me puedo morir, me puedo morir. ¿No? Eso crea una enorme tensión. O voy a lograrlo o no voy a lograrlo. Eso crea una enorme tensión. Y en el momento en que aprendemos la verdadera condición del pensamiento, sujeto y objeto se disuelven como plumas que entran al fuego y quedamos en el estado de Dharmakaya. Entonces todas las tensiones que surgían de esta darle importancia y realidad al pensamiento se rompen instantáneamente y se disuelven y quedamos totalmente relajados en el estado del Dharmakaya, de la mente búdica. Esto es la práctica del Trekchö. Hay 3 tipos de autoliberación en el Trekchö. El primero es cómo reconocer un viejo amigo. Y podemos dar el ejemplo de alguien que está en las calles, yo pensaría de Caracas, que es una ciudad extremadamente peligrosa ahora, sobre todo ahora, ya tenía tiempo siéndolo, pero ahorita como nunca. Y voy por una calle oscura, por un sitio peligroso. Ahorita cualquier sitio de la ciudad es peligroso. Y veo que viene alguien detrás de mí. Entonces cruzo a la derecha para ver si me está siguiendo. Y veo que cruzó a la derecha. Cruzo a la izquierda para ver si me está siguiendo y va además apurando el paso él. Y entonces... Y así voy cruzando y me doy cuenta de que sí me está siguiendo y que está tratando de alcanzarme. Y claro, me pongo muy asustado, pero no voy a salir corriendo porque a lo mejor si me quiere asaltar me va a disparar y va a ser peor. Entonces cada vez estoy más nervioso
y de repente veo, si es Julián, que me está tratando de alcanzar para saludarme. Entonces se relajan todas las tensiones de manera instantánea, ¿no? Bueno, acá lo que reconozco no es un amigo, es lo que en el Zen se llamaría la cara que yo tenía antes de ser concebido. Es mi más íntima identidad, es mi verdadera condición. Entonces es más que como reconocer un viejo amigo, es como reconocerme a mí mismo, que no me reconocía. Y cada vez que surge un pensamiento, como en esa práctica yo tengo que liberar todo pensamiento, pues todo pensamiento lo percibo como un enemigo, como me pasaba en este ejemplo. Viene el pensamiento, lo veo como la persona que me está siguiendo, como alguien que me amenaza. Pero cuando aprehendo su verdadera condición, ese es el Dharmakaya, que es mi más íntima verdadera condición, y el pensamiento se libera. Ese es el primer tipo de autoliberación. Liberación al observar. Eso se llama, en tibetano, se llama Cherdrol. Liberación al observar, al mirar el pensamiento que ya está establecido como objeto. Cuando me familiarizo con esto, empiezo a desarrollar cada vez mayor capacidad de percatarme del pensamiento. Llega un momento en que me percato del pensamiento cuando está empezandito a surgir. Y parece como que surgiera de atrás de los ojos. Y entonces automáticamente me vuelvo hacia allá y ahora hago así y el pensamiento se libera junto con el que lo mira. Miro hacia allá y se libera el que mira junto con el pensamiento. Como una serpiente que deshace el nudo que han hecho con su cuerpo. O como un dibujo hecho en el agua que se va liberando a medida que lo voy haciendo. Ese es el segundo tipo de autoliberación en el Dzogchen. El tercer tipo es como un ladrón en una casa vacía. Que venga el pensamiento porque ya no oculta el Dharmakaya, ya está patente su verdadera condición y no me puede robar nada, no me puede amenazar, no tengo nada que perder con el surgir del pensamiento que surja, que lo que hace es hacer más patente el Dharmakaya, mi verdadera condición, el rostro que tenía yo antes de nacer. Eso esencialmente es la práctica del Trekchö y su fruto es la estabilización del Dharmakaya. Cuando quiero un cierto grado de estabilización, hoy en día es muy difícil lograr una estabilización absoluta del Dharmakaya con esta práctica, porque no podemos estar, o sea, hay muchas veces que tenemos que tener nuestra atención. Yo fui profesor de una universidad hasta que me jubilé hace unos años. Era imposible estar escribiendo un libro en Rigpa, o estar peleando con los alumnos en Rigpa, o estando en las intrigas del departamento de filosofía que yo pertenecía al comienzo en Rigpa. O sea, uno tiene que estar viéndoselas con unas circunstancias difíciles allí y trabajando con la mente. No es como el que se iba a una montaña en el Tíbet y dejaba de hacer todo. En los practicantes de Dzogchen, por lo general, no era lo más común que se fueran a una montaña. Por lo general, los practicantes de Dzogchen eran más bien económicamente autosuficientes. Muchos lo que hacían era tener rebaños como nómadas y producir leche y queso y consumirlos y venderlos, o cambiarlos, hacer trueque por otros productos, como por ejemplo vegetales y otras cosas. Y comer la carne de los animales que iban muriendo también. Que esa carne se secaba sobre el fuego, si tenía alguna enfermedad eso se moría y después se ponía tan dura que había que hervirla por horas y ahí cualquier cosa que hubiera se moría también. De modo que no era peligroso comer la carne de los animales que hubieran muerto incluso si era de enfermedad. En todo caso, después de lograr una cierta estabilidad en el Trekchö,
hoy en día la mayor parte de la gente tiene que practicar algo de Togel, aunque si logra ese grado de estabilización ya sus problemas se resuelven. Ya la vida deja de ser un problema, porque en cualquier situación tenemos la capacidad de aplicar esta manera de mirar y que se libere la avidia, que se libere el error, que se libere el pensamiento, que se libera la pasión y quedamos perfectamente bien. Pero si queremos integrarnos completamente en la budeidad, entonces hay que practicar Togel. Eso ya depende de que surja o no esa vocación de integrarnos completamente en la budeidad. Y de que tengamos esas posibilidades, porque ahí sí hace falta hacer un retiro un poquito más, ¿no? Con el Trekchö sí es conveniente hacer retiros, pero un retiro de 1 semana, de 3 semanas o de 7 semanas puede permitirnos avanzar muchísimo en el sendero, probablemente mucho más que un retiro de 3 años o de 7 años en el tantrismo, y ciertamente más que muchas vidas practicando el sendero de renuncia, de manera que es un sendero muy efectivo, pero siempre requiere por lo menos unos pequeños retiros para estabilizar la práctica y luego volver a integrarla en la vida cotidiana y luego avanzar un poco más yéndonos a retiro y así sucesivamente, ¿no? En vacaciones siempre se consigue una oportunidad de hacer retiro. Pero ya para Togel hace falta también un retiro de Togel, con un retiro de 7 semanas, de 49 días, ya se puede dar un salto de un punto en el sendero a uno mucho más avanzado. En el Togel se manifiesta una forma de energía que se llama Rolpa. Decíamos que la del pensamiento es Dan y su verdadera condición es el Dharmakaya. Las Rolpas son visiones autoluminosas y su verdadera condición es el Sambhogakaya. De ahí fue que surgió el tantrismo, recuerdan que explicamos de estas visiones autoluminosas. Y cuando ellas se manifiestan y estamos en una práctica constante con ellas, ellas tienen una dimensionalidad inconcebible y ella no permite que nos experimentemos como separados de ella por mucho tiempo. Entonces esa sensación de separatividad, de que somos un sujeto percibiendo la visión allá, tiende a colapsar, a transformarse en conflicto y liberarse, porque ya tenemos esta capacidad de liberación espontánea, se libera y quedamos totalmente integrados en la visión. Cuando vuelve a surgir el dualismo, vuelve a pasar lo mismo y quedamos integrados. Entonces esa práctica es espontánea, ya no depende de que tengamos un mindfulness, una presencia dualista que nos haga darnos cuenta de que el pensamiento está allí para reconocerlo, sino que es una dinámica totalmente espontánea y por esto aniquila muy rápidamente las propensiones para la manifestación del dualismo y del error y de la avidia. Y esa es la esencia del Togel. Estas visiones son la proyección externa de la Dharmata, la verdadera condición de todos los fenómenos, que es mi verdadera condición. Pero hay otro elemento que se llama la Chittata, que es la verdadera condición de la mente. Y esta verdadera condición de la mente yace en el corazón, en el centro del pecho, a nivel del corazón. Cuando ya yo no vuelvo a sentirme separado de la visión, la Chittata se funde en la Dharmata. Y lo que eran visiones antes, para ese momento ya no es más que una masa de luz informe. Han dejado de manifestarse las visiones para ese momento. Y entonces cuando se funde la Chittata en la Dharmata, esa masa de luz toma la forma del cuerpo físico y surge un cuerpo de luz. Y el cuerpo físico se disuelve totalmente. Si eso no se logra en vida, y es muy difícil que se logre en vida, el último caso documentado es del 1100 y tanto, hace ya varios siglos. Entonces uno muere, pero durante los 7 días que siguen a la muerte,
en el bardo de la Dharmata, esas visiones se hacen más poderosas. La claridad aumenta 7 veces. Entonces, en esos 7 días se completa el proceso. Y la Chitta se funde en la Dharmata y el cuerpo físico desaparece, pero ya es post-mortem. El individuo queda en una tienda de campaña que ha sido cosida desde fuera. Y cuando los alumnos entran, al cabo de 7 días, están todos alrededor, encuentran las uñas, los cabellos y las ropas, como la piel que ha dejado una serpiente que ha mudado la piel, que compara con esto. Y esto se considera como la realización más completa que puede darse. Ahí surge un nirmanakaya de pura luz. Es un nirmanakaya porque tiene comienzo en el tiempo y tiene fin en el tiempo. Pero es un nirmanakaya que tiene la capacidad de transmitir enseñanzas por muchísimos siglos, mientras siga habiendo potenciales discípulos que tengan la capacidad de entrar en contacto con un nirmanakaya de pura luz. Tienen que tener la capacidad de percibir la energía rolpa, o sea, también de percibir el Sambhogakaya. Y bueno, más o menos esto es el sendero del Dzogchen, así explicado de una manera breve, en relación con los otros 2 senderos que son el de renuncia y el de transformación. Ahora podemos abrir un espacio para preguntas y veo que ya hay una primera. Cuando te referías al principio al camino de Vajrayana, ¿es el tántrico o cuál es? Sí, mira, el Vajrayana, Vajra significa diamante. Entonces Vajrayana significa el vehículo inmutable, indestructible, o sea, todas las características del Vajra, que son la inmutabilidad, la indestructibilidad, etc., se refiere a la verdadera condición nuestra. Pero el Dzogchen se considera como parte del Vajrayana. Entonces, cuando dije Vajrayana, estaba como excluyendo el Dzogchen, pero yo preferí hablar siempre de tantrismo. La palabra Vajrayana la usé una sola vez por ese problema que hay. También los textos del Dzogchen se llaman Tantra. Pero cuando se habla del sendero de renuncia, transformación y autoliberación, el tántrico es el de transformación. Sin embargo, los textos del Dzogchen se llaman tantras. ¿Por qué? Porque tantra significa continuidad. Por ejemplo, en tibetano, tantra es gyu. Y gyu es un hilo de lana con el que se tejen alfombras, que con patrones muy bonitos, con dibujos muy bonitos y muy interesantes, ¿verdad? O se hacen chubas o malas, o sea, estos collares, estas especies de rosarios para contar mantras. El hilo que va por dentro representa la continuidad y las cuentas representan las experiencias que se manifiestan en esa continuidad, que es una continuidad de la luminosidad de nuestra verdadera condición, o sea, de la capacidad cognitiva, es lo que es continuo. Y las experiencias son como las cuentas. Entre experiencia y experiencia hay capacidad cognitiva. La continuidad es ininterrumpida. Pero también es la continuidad de la base, el sendero y el fruto. Porque en el sendero de renuncia se considera que la causa es distinta del fruto. La causa, por ejemplo, del Dharmakaya es la acumulación de sabiduría y la causa del Rupakaya es la acumulación de mérito. ¿En qué se parece el conocimiento al Dharmakaya, que es no conceptual? ¿En qué se parecen los méritos al Rupakaya, que es la parte con forma de un Buda? En nada. Hay una discontinuidad total, no hay tantra. En cambio, en el tantrismo hay continuidad. Estamos partiendo de la verdadera condición, descubriéndola a través del sendero tántrico, y en la base, en nuestra verdadera condición, están ya los 3 kayas de la budeidad, y de lo que se trata es de descubrirlo. Sin embargo, para descubrirlo, ahí entra una pequeña discontinuidad.
Porque tengo que crear en el estadio de desarrollo o de creación, Kierrim en tibetano, tengo que crear la visualización de mí mismo como una deidad y del universo como el mandala de la deidad o el palacio de la deidad. Y luego tengo que, en un estadio de perfección o de completud, trabajar con canales, energías, para integrar esa visión de mí mismo como la deidad en su verdadera condición a través de un incremento del kundalini, de la energía y de la panoral, todo lo que explicamos antes. Entonces ahí hay una pequeña discontinuidad porque tengo que crear algo que no existía, para luego integrar eso en lo que ya sí existía. En el Dzogchen no hay eso, en el Dzogchen la continuidad es perfecta, porque el sendero no es otra cosa que el descubrimiento de la base, que son los 3 calles de la budeidad. Cada vez, una y otra vez, descubrirlos, hasta que ellos no se oculten nunca más. O sea que hay una continuidad perfecta. O sea que el Dzogchen es más tantra que el tantra, porque la continuidad es más perfecta que en el tantrismo. Pero entonces Vajrayana está El Vajrayana por lo general es sinónimo de tantrismo, pero por lo general se considera que el Dzogchen también es parte del Vajrayana. Entonces, todos estos términos dan un margen de... Bueno, Sí, gracias. de nada. Ajá, hay 2. No eran. Ayer hiciste alguna alusión a una relación entre Advaita Vedanta y Dzogchen. ¿Podrías ampliar un poquito? Ok, muy bien. Bueno, antes de la llegada de los indoeuropeos a la India, los indoeuropeos eran tribus caucásicas, ¿verdad?, del Cáucaso, que fueron conquistando, primero conquistaron Persia y finalmente conquistaron la India. En la India existía la civilización jarrapiano-dravidiana, que era Shaiva, era shivaíta, y la práctica del shivaísmo era una combinación de tantrismo con elementos de Dzogchen. O sea, el shivaísmo originalmente tenía un Dzogchen también. Yo no sé si todavía lo sigue teniendo o ya lo ha perdido, pero sigue teniendo un tantrismo, en todo caso. Cuando llegan los indoeuropeos, ellos combinan, o sea, ellos dominan a los pueblos que estaban allí, pero con el pasar del tiempo empiezan a absorber elementos de su espiritualidad, pero los absorben dentro de los límites de los indoeuropeos, que son, primero, la división de castas, que no existía, ni siquiera había muchas divisiones sociales entre los dravidianos. Se dice que eran una gran clase media, no tenían armas originalmente, tenían sus asentamientos en las orillas de los ríos, no en sitios escarpados para protegerse, eran extremadamente pacíficos, etc. Entonces los dominan y les imponen el sistema de castas y también las ideas de los indoeuropeos. Los pueblos que dominan a otros, por lo general, después de que matan a los hombres, violan a las mujeres. Entonces el impulso erótico, que hasta ese entonces, antes de que eso comenzara, había sido algo muy hermoso, que daba placer, daba continuidad a la especie y servía para entrar en estados místicos, se transforma en algo malo, dañino, venenoso. Y allí surge la represión erótica. Y la idea de que el cuerpo y sus impulsos son malos. No es que son malos, es que se volvieron malos por la forma como ellos se condujeron. Entonces es otra cosa totalmente diferente. Y de manera que se vuelven represivos. Entonces la cosmovisión de los indoeuropeos era así. Todo lo que es corpóreo es malo. Y lo mismo pasa entre los semitas, que fueron los otros grandes conquistadores. También hay la idea de que el cuerpo y sus impulsos son malos. Entonces hay que mantenerlos a raya. Y allí surgen
cuando empiezan a mezclarse las tendencias de los indoeuropeos con lo que había allí, empiezan a salir distintas darshanas. Y primero surgen las 6 darshanas ortodoxas. Y 2 de ellas son el Samkhya y el Yoga, por ejemplo, ¿no? El Yoga de Patanjali y el Samkhya de Kapila, que son una pareja entre las darshanas. Cada pareja, los darshanas están emparejados, son 3 parejas de darshanas. Y todas parten de que hay 2 principios, Prakriti Pradana, viene siendo la materia, que es femenina, y Purusha es la conciencia, que es masculina. La verdadera condición de la conciencia es pasiva, y la verdadera condición de Prakriti Pradana es activa. Entonces, lo que tiene que lograr Purusha es no ser más seducido y contaminado por los movimientos de Prakriti Pradana. Y entonces Prakriti Pradana adquiere un poco la misión como de la Eva de la Biblia también, que le da la manzana a Adán. Y Adán tiene que resistirse de comer la manzana, a comer la manzana. Y bueno, hay un dualismo allí. Entonces se plantea que hay un Shakshin, que es un testigo que tiene que permanecer inalterado para recuperar su verdadera condición como Purusha, no contaminado por los movimientos de Prakriti, y que tiene que ser separado y distinto de Prakriti, aunque siempre está mezclado con Prakriti, pero al mismo tiempo es distinto de ella. De modo que también hay una visión de las mujeres como malas, que es propio de los indoeuropeos, porque como violaron a las mujeres, entonces fueron malos con ellas, entonces tienen que verlas a ellas como malas para justificar su agresión. Como pasan todas las cosas en el mundo, ¿no? Más adelante surgen también otras síntesis que se van dando. Entonces surgen, por ejemplo, los Upanishads. En los Upanishads, el principio de los rishis de antes, que eran Shaivas, no era de la tradición pre-indoeuropea, empieza a aplicarse, pero dentro de un contexto un poco también antisomático, como que el cuerpo es malo todavía. Eso está todavía en los Upanishads un poco. Y también en el Theravada, en el budismo Hinayana, etc., también hay un elemento de eso. Y en el Mahayana también, solo en el tantrismo no está. Entonces, bueno, después viene el Vedanta Sutra. Es un sutra que resume el principio de todos los Upanishads. Es como el resumen de todos los Upanishads juntos, ¿verdad? El Vedanta Sutra. Y luego surge el Vedanta, que son las interpretaciones del Vedanta Sutra. Entonces, las interpretaciones del Vedanta son interpretaciones basadas en el budismo. Las 2 que hay, las 2 principales. La de Gaudapada, que es el Mayavada, está basada en la filosofía Yogacara del budismo, que es que todo es mente. Y Mayavada significa que se adhieren a la ilusión. Si todo es mente, todas las formas mentales son ilusiones de la mente. Se deriva de allí el Mayavada. Entonces es un derivado del Yogacara para proteger el sistema de castas frente a los avances que iba teniendo el budismo. Y Shankaracharya crea el Advaita Vedanta tomando la filosofía de Nagarjuna, que era el Advaya Madhyamaka. Advaya significa no dual. Él cambia un poquito la palabra y la transforma en Advaita, y en vez de Madhyamaka dice Vedanta. Y entonces el principio trata de tomar la dialéctica de Nagarjuna, que era invencible, era lo que estaba derrotando en debate a todo el hinduismo en ese momento. Entonces toma esa dialéctica para tratar de proteger al hinduismo frente a los avances del budismo y así sostener el sistema de castas, que estaba en peligro, porque si el budismo prevalecía, se acababan los privilegios de los brahmanes y los sufrimientos de los intocables, y bueno, y ya no había sirvientes, y ya no había, bueno, podía ser socialmente peligroso para los que tenían
el poder social y político allí. Entonces, sin embargo, para ser ortodoxo, Shankara tiene que mantener algunos principios, y esos son la unidad. Pero si yo mantengo la unidad, ya yo no soy no dual, porque estoy excluyendo la dualidad. Si yo afirmo la unidad, excluyo la dualidad. Ahí hay un problema dialéctico. Pero por otro lado, hay algo más peligroso, que es que entonces mantuvo el Shakshin. Y el Shakshin como algo totalmente otro en relación a sus objetos. De manera que ese Shakshin se define como totalmente otro en relación a las formas que percibe. ¿Sí? Y se mantiene un dualismo, porque entonces va a seguir habiendo un testigo que se siente otro en relación a lo que está percibiendo, aunque se identifique con eso, y lo que puede lograr es lo que lograron los maestros del Buda, que fueron los que fue lo que dio lugar al budismo. Él veía que ellos subían a los reinos sin forma, en los cuales sigue habiendo una conciencia separada que se identifica con una infinitud y se siente orgullosa de ser esa infinitud, pero luego caen porque no se puede estar en ese estado que es producido para siempre. Entonces el riesgo de la visión de Shankara es que se mantenga, a través de plantear la existencia de este Shakshin, que se mantenga ese dualismo sutil y se terminen los reinos sin forma. De manera que, por ejemplo, en el Dzogchen, en vez de decir que el Shakshin es totalmente otro con respecto a las formas que aparecen como objeto, se dice que no es ni uno con ellas, porque si fuera uno con ellas, las formas no podrían cambiar, porque él ya tendría la forma. Esa capacidad cognitiva ya tendría una forma predeterminada. Pero tampoco otro en relación a las formas, porque esas formas aparecen en esa capacidad cognitiva, no pueden aparecer fuera de ella. Los fenómenos, o sea, las apariencias, solo pueden aparecer en la capacidad cognitiva. Y ahí esa sería la falla del Advaita Vedanta de Shankara. Sin embargo, ha habido otras formas de Advaita Vedanta, como por ejemplo, pero ya que utilizan el término, pero que ya no son el Advaita Vedanta tradicional, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Pues, se me fue el nombre. El más famoso de los Advaita Vedantas de comienzos del siglo XX, vedantistas, Ramana Maharshi. Ramana Maharshi es un ejemplo, ¿no? Ramana Maharshi no aplicó para nada el método de Shankara, para nada. Él de repente sintió que se moría y dijo, yo no soy lo que se está muriendo, y se acostó y se dejó morir con plena conciencia de que él no era lo que se estaba muriendo, y lo que se murió fue su ego, y descubrió la verdadera condición. Entonces ya eso es otra cosa. Pero como él no tenía otro marco de referencia que lo que estaba establecido dentro del hinduismo en el que él nació, entonces utilizó como marco de referencia el Advaita Vedanta, pero la forma como él lo enseña es muy diferente de la forma como lo enseñó Shankara. Entonces ahí hay otros tipos de neovedanta, y ahí no me puedo meter porque ya pasaríamos toda la noche hablando, y tampoco me he estudiado todos esos métodos, todos esos sistemas si me los hubiera estudiado a fondo, podríamos pasar toda la noche hablando. Gracias. Quería saber si existe una cierta incompatibilidad entre la vacuidad de Nagarjuna y el Dzogchen, porque al decir que no tiene originamientos, por decirlo de alguna manera, es como si escapara al límite de la vacuidad. Puede ser que lo haya entendido de manera correcta. No, sí, pero lo que pasa es que la palabra vacuidad tiene varios sentidos también. Cuando se habla de la vacuidad como verdad absoluta en el Mahayana, es el Dharmakaya. Entonces viene siendo lo mismo que se descubre, en la práctica de Trekchö.
Entonces la práctica de Trekchia podría considerarse una práctica con la vacuidad en ese sentido. Pero lo que pasa es que esto es muy complejo, ¿no? O sea, igual que esto también fue muy complejo. Con esta pregunta ya se nos va a ir lo que nos queda de la noche, pero vamos a responderla así. Es importante, muy importante, entonces vamos con ella. Vamos a ver si logramos tomarnos esta agua para usar este vaso. Ok. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que este vaso está lleno o vacío? ¿Qué dirían? ¿Pero qué dirían en una, si les digo está lleno o vacío? Vacío. ¿Por qué? No tiene un contenido. Sí tiene, está lleno de aire. No se nota el contenido. Yo diría que eso puede ser también, pero yo diría que es porque esto fue hecho para contener líquidos y no aire. El aire no se puede contener, entonces ni hace falta contenerlo. Entonces, esto es para contener líquidos, y cuando no tiene líquidos digo que está vacío. Entonces vacío significa que no está lo que yo espero que esté, ¿no? En un vaso yo espero que tenga líquido, cuando no lo tiene está vacío. En la casa yo espero que esté Pedro, cuando lo voy a visitar, toco y nadie responde, no está vacía la casa, me voy. Pero la casa está llena de muebles y de aire y de cosas, y tiene televisor y tiene qué sé yo, y sin embargo yo digo que está vacía. Pero si regreso a mi casa y me llevaron todos los muebles y todo, y la computadora y todo, entonces digo que me la dejaron vacía. Entonces vacío siempre es relativo a lo que yo espero encontrar. ¿Qué es lo que yo espero encontrar en todos los entes? Absolutamente en todos: sustancia, autoexistencia, que existan en sí mismos y por sí mismos sin depender de ninguna otra cosa para ser y para hacer lo que son. Entonces encontrar la vacuidad es encontrar eso. Pero ese tipo de vacuidad puede ser conceptual, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un dicho en el budismo zen que dijo un maestro: cuando yo empecé a estudiar, antes de estudiar el zen, para mí las montañas eran simples montañas y los ríos eran simples ríos. Cuando me adentré en la práctica del zen, para mí las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Ese es este momento en que encuentro la vacuidad, pero todavía un poco a nivel conceptual. Encuentro la presencia de la ausencia de la sustancialidad que yo siempre había percibido en los entes. Jean-Paul Sartre da un ejemplo en El ser y la nada. Dice, supongamos que me roban la cartera en el autobús o en el metro y yo no me percato, y salgo y voy a comprar el periódico y me meto la mano en el bolsillo y la ausencia de la cartera que no estaba presente para mí se me hace presente. Entonces tengo la presencia de la ausencia de la cartera. Aquí tengo la presencia de la ausencia de la existencia que yo había percibido todos los entes. ¿Sí? Y en ese caso hay una experiencia conceptual todavía. Tú me hablaste de las obras de Jason Kappa. Eso es lo que Jason Kappa plantea como la verdad absoluta. Una vacuidad que sigue siendo conceptual y que se manifiesta como objeto a un sujeto. Y que no es más que la negación de la existencia intrínseca, que él la considera separada de la existencia. Pero no nos metamos en eso porque eso sí va a ser demasiado complicado ya. De todas maneras, lo importante es que hay una vacuidad que es conceptual. Y esta vacuidad conceptual, una escuela budista, filosófica budista, que se llama la escuela Madhyamaka Swatántrica, la llama la verdad absoluta figurativa. O sea que simula ser la verdad absoluta, pero no lo es. Es figurativa.
Parece, pero no es. Es relativa, pero parece absoluta. Se parece a la absoluta, porque la absoluta es la vacuidad, pero una vacuidad no dualista y no conceptual. Esta es una vislumbre de la vacuidad que todavía es conceptual. Entonces, la vacuidad como verdad absoluta, no figurativa y verdadera de los suatántricas, no hay sujeto ni objeto, ni conceptuación de ningún tipo, y ya sí es más el Dharmakaya que se descubre en la práctica de Trekchö. Ahora, cuando en el Dzogchen se habla de vacuidad, experiencias de vacuidad, de claridad y de placer, entonces se está hablando de tres tipos de experiencias que siguen estando dentro del samsara, que siguen siendo objetos que persiguen sujetos, y los vamos a utilizar para descubrir la verdadera condición, para descubrir el Dharmakaya. Y cuando descubrimos el Dharmakaya, sí viene correspondiendo a la verdad absoluta no figurativa. ¿Quedó claro, más o menos? Es un poquito complicado, ¿no? Pero creo que logramos resumirlo bastante. Todavía nos quedan unos minutos. Si alguien más tiene una pregunta. ¿Tú mismo también tienes otra pregunta en relación a esto mismo? Adelante. Bueno, Fuerte, por favor, que yo soy un poco sordo. muchas de las personas que no están tan familiarizadas con el budismo pueden encontrar un poco complejo pues el lenguaje, ¿no? Las palabras, los términos, pero a veces las frases precisas sirven para aclarar un poco eso. Ha pasado en Cali que vienen muchos maestros con enseñanzas y alguien decía: yo he ido a algunas conferencias y es imposible practicar todo lo que ahí enseño. Y me traen una receta de la felicidad en 10 pasos, pero es imposible porque no está pensada para seres cotidianos. Sin embargo, usted decía del Dzogchen, si es posible ser un individuo normal pero iluminado. Entonces, en esos términos sencillos, ¿cómo podríamos terminar la conferencia? Es que lo importante del Dzogchen es que no nos exige que nos apartemos del mundo, ni que dejemos nuestra forma de vida, ni nuestra forma de ganarnos la vida, a menos que sea una forma muy, ¿no? Pero en general no nos exige que dejemos nuestra forma de vida, nuestro modo de vida. Vamos a ir cambiando porque nuestros intereses van a ir cambiando a raíz de la práctica, de intereses, y por lo tanto de cosas que hacemos, a lo mejor vamos a ir cambiando, pero no no tenemos que salirnos y meternos a monjes ni dejar nuestra vida, y la totalidad de la vida puede transformarse en nuestra práctica. No es que tenemos que hacer la práctica como algo distinto de la vida. En el tantrismo, por ejemplo, yo tengo que hacer un sadhana de, qué sé yo, de Tara, o si es de Avuttara Tantra, o de Mahayoga o de Anuyoga Tantra. Me visualizo como una deidad, por ejemplo, airada o en Yabyum, y hago todo un ritual muy complejo, dedico varias horas. La práctica va al margen de la vida. En cambio, en el Dzogchen, la práctica consiste en integrar la vida diaria en el estado que descubrimos. Sí, tenemos que tener también una práctica, claro, aparte de la vida diaria. Como dijimos, hacer también unos retiros que no tienen que ser muy largos, y también en momentos a lo mejor dedicar ratos en nuestra vida diaria a la meditación. Pero no es que tenemos que hacer solamente un ritual muy complicado con muchos elementos materiales, que es la práctica, que el resto de la vida entonces lo que estamos es tratando de mantener la presencia de la deidad en el pecho y no lo logramos. En el Dzogchen, introducción directa la podemos tener con el maestro. Podemos practicar Senzin y Rushen para volver a ese estado de introducción directa hasta que no permanezcamos en la duda.
Luego, cuando ya no permanecemos en la duda, a lo mejor podemos hacer un retirito de 1 semana, de 3 semanas, o si tenemos la posibilidad de 7 semanas, y si nos funciona, pues tenemos ya una buena base para cuando volvemos a nuestra vida cotidiana, integrar todo lo que va surgiendo en la vida cotidiana en ese estado. No es fácil, pero es una posibilidad real y efectiva. Depende, hay que hacer un esfuerzo. No es totalmente gratuito. Se dice que el Dzogchen es el sendero más allá de la causa y del efecto y por lo tanto del esfuerzo. Pero sí requiere esfuerzo cuando estamos en el dualismo, hay que hacer un pequeño esfuerzo para aplicar la práctica. Pero no es un esfuerzo que se haga al margen de la vida cotidiana, sino el esfuerzo es justamente todo lo que va surgiendo en la vida cotidiana, integrarlo en ese estado que hemos ya descubierto y que hemos logrado estabilizar en una pequeña medida. Entonces sí, no es en absoluto una receta para la felicidad en 4 pasos, pero que después no la podemos aplicar. Por el contrario, es algo que se puede aplicar muy bien en la vida cotidiana. Y una de las insistencias en particular de Chogyam Trungpa, el maestro que fundó la comunidad Dzogchen, es que sus alumnos, ahí sí hay monjes. Yo conozco, creo que dos o tres monjes o monjas, entre monjes y monjas 2 o 3. Pero la gran mayoría son laicos y son gente que tiene una forma de ganarse la vida normal y una forma de existencia normal. Lo que es un poquito normal es que hagan práctica espiritual, ¿no? Pero y claro, si uno se ilumina se vuelve muy anormal, en el sentido de que uno deja hacer. La normalidad es una gran patología, la normalidad psicológica es lo que estábamos explicando ayer, ¿no? El estado que la psicología tradicional considera como normalidad es una gran patología. Eso no tenemos mucho tiempo de explicarlo ahorita, pero se comprueba por el hecho de que el estado psicológico normal dio lugar a la crisis ecológica. Por lo tanto, tenía una percepción equivocada de la realidad. Estaba tratando de producir un paraíso tecnológico y dio lugar a una crisis ecológica que amenaza con poner fin a la existencia de la especie en muy poco tiempo. Entonces, eso muestra que hay una percepción distorsionada de la realidad y ese es el criterio fenomenológico de enfermedad mental. Es el ejemplo que dábamos ayer del agua que enloquecía. Decíamos, a un rey, los astrólogos le dijeron que caería una lluvia, esperemos que no sea esta, cuyas aguas enloquecían a todo el que bebiera de ellas, ¿no? Lo que pasa es que como ya nosotros nos la bebimos, a lo mejor si nos bebemos esta, pues a lo mejor nos curamos. Y les dijo, bueno, tienen que hacer tanques para no beber el agua que enloquece. Entonces el rey se lo dijo a los ministros y los ministros al pueblo. Y cada cual construyó su tanque y el rey, como era el más poderoso, era el más grande. Los de los ministros eran más pequeños y los de los súbditos mucho más pequeños. Los súbditos agotaron el agua primero, tomaron el agua que enloquecía y de repente se dieron cuenta de que el rey y los ministros se habían vuelto locos de remate. Al cabo de un tiempo, los ministros agotaron sus reservas. Y de repente el pueblo se dio cuenta de que los ministros se habían curado repentinamente y el único loco seguía siendo el rey. Y a su vez los ministros se dieron cuenta de que el rey se había vuelto loco y el pueblo se había curado. Y el rey se dio cuenta de que hasta los ministros se habían vuelto locos. Entonces iban ya a, ¿cómo se dice? Derrocar. ¿Ah? Derrocar. Sí, ayer usé otra palabra, que es la palabra legal, en el lenguaje legal, enajenar. Enajenar al rey y entonces salir de él y nombrar un nuevo soberano. Y cuando el rey se dio cuenta de esto, pues fue corriendo donde estaba el agua que enloquecía y se la tomó. Y todo el mundo vio que todo el mundo estaba bien. Y así estamos nosotros, ¿no? Esa es la normalidad. Freud, por ejemplo, tuvo una polémica con Romain Rolland, el premio Nobel de Literatura,
Romain Rolland decía que el sentimiento oceánico del infante es más sano que el sentimiento de separatividad del adulto. Y que los místicos lo que hacían era recuperar el sentimiento oceánico sin perder por ello la capacidad de manejar el mundo que tiene el adulto. Y Freud le decía que si eso era así, eran psicóticos y que había que curarlo. Eso está hay un libro con las cartas de Freud y ahí está esa. Entonces más o menos esta sería mi respuesta a lo que tú estás planteando, ¿no? O sea, no vamos a ser normales, vamos a curarnos de la normalidad, pero sin dejar de ser como los normales. Sin volvernos anormales, dice Chogyam Trungpa.